6 de marzo de 1944, a más de 8.000 metros de altura sobre Brandeburgo, Alemania. La máscara de oxígeno se congelaba contra el rostro del mayor Hans Kogler, mientras escaneaba el cielo cristalino a través de la cúpula de su Messerschmitt Bf-109, dirigiendo su formación mixta de cazas hacia el flujo de bombarderos que, según le habían prometido sus controladores terrestres, estaría sin escolta a esa altitud, tan adentro del territorio del Reich. Antes de continuar, si te apasionan las historias de la Segunda Guerra Mundial, contadas con este nivel de detalle, suscríbete al canal Historias del Frente Mundial y déjanos un like. Nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas historias. Ahora sí, volvamos al cielo de Brandeburgo. Cazas monomotores con tanques de combustible externos a las 12 en punto. La advertencia crepitó por los auriculares con pánico creciente. La sangre de Kogler se convirtió en agua helada. Cazas americanos. Cazas monomotores allí, sobre Brandeburgo, a menos de 80 kilómetros de Berlín. Era imposible. Ningún caza aliado monomotor poseía el alcance necesario para penetrar tan profundamente en Alemania y regresar a Inglaterra. El alcance máximo de escolta del PE-47 Thunderbolt americano apenas rozaba el espacio aéreo alemán. El bimotor P-38 Lightning podía llegar hasta Hannover en un buen día, pero ¿Brandeburgo, la propia Berlín? Aquello destrozaba todos los cálculos, todas las suposiciones, toda la estrategia defensiva que la Luftwaffe había construido desde que comenzó la campaña de bombardeo diurno americano. Mientras Kogler observaba cómo las siluetas plateadas y brillantes crecían, sus característicos extremos de alas rectangulares y sus perfiles esbeltos volviéndose inconfundibles, comprendió con absoluta claridad que estaba presenciando el principio del fin. No eran los rechonchos Thunderbolt, ni los bimotores Lightning que habían aprendido a enfrentar en el borde extremo de su alcance. Eran los North American P-51B Mustang, y se movían por el cielo con la confianza tranquila de depredadores que sabían que tenían combustible de sobra, altitud de sobra, y todo el tiempo del mundo para cazar. 730 bombarderos pesados de la 8ª Fuerza Aérea se aproximaban a Berlín. No la típica finta hacia la capital antes de virar hacia objetivos secundarios, sino un asalto directo al corazón del Tercer Reich. Y por primera vez en la historia de la guerra aérea, cazas monomotores los escoltarían durante todo el trayecto, ida y vuelta, lo que Kogler y su formación de 7 bimotores, Messerschmitt B, F-110 y 41 B, F-109, no sabían, era que ese momento desencadenaría el colapso psicológico más profundo en la historia de la aviación militar. La destrucción completa, no solo de aviones y pilotos, sino del sistema mismo de creencias que había sostenido la superioridad aérea alemana desde 1939. La conmoción, en realidad, llevaba semanas gestándose, aunque pocos en el alto mando de la Luftwaffe habían conectado las señales. El 11 de enero de 1944, un comandante alemán al frente de su ala de caza se había topado con cazas americanos monomotores cerca de Braunschweig, casi 240 kilómetros más adentro de Alemania de lo que teóricamente podían volar. Su informe posterior, que sugería que esos cazas debían haberse reabastecido en bases secretas en Suecia, fue descartado por Berlín como fatiga de combate afectando su juicio. Pero los avistamientos se multiplicaron. Hannover el 29 de enero, Magdeburgo el 3 de febrero. Cada informe empujaba más y más hacia el este el límite conocido del alcance de los cazas americanos, y cada uno era recibido con negación oficial. El Ministerio del Aire del Reich emitió una directiva el 15 de febrero, afirmando categóricamente que los reportes de cazas americanos monomotores, más allá del Ruhr, eran identificaciones erróneas de bimotores P-38 o aviones amigos, y que los pilotos que hicieran tales afirmaciones serían sometidos a evaluación médica. La verdad era mucho más perturbadora que conspiraciones suecas o alucinaciones de pilotos. En Wright Field, Ohio,
Ingenieros americanos habían logrado lo que los expertos técnicos alemanes habían declarado físicamente imposible: extender el radio de combate del P-51B Mustang a más de 1000 kilómetros mediante tanques de combustible auxiliares desechables. Las matemáticas parecían violar las leyes básicas de la aerodinámica. Un caza monomotor cargando suficiente combustible para volar más de 2000 kilómetros mientras mantenía su rendimiento de combate era, según los cálculos alemanes, una imposibilidad de ingeniería. Un comandante que dirigía un escuadrón de caza escribió en su diario a principios de 1944 que habían calculado con precisión que los cazas monomotores americanos podían escoltar a sus bombarderos hasta unos 450 kilómetros desde sus bases en Inglaterra, no más, lo cual les dejaba a toda Alemania central y oriental como coto de caza, donde podían atacar los flujos de bombarderos sin interferencia. Era, decía, simple aritmética. Capacidad de combustible dividida entre tasa de consumo era igual al alcance, y los americanos no podían cambiar las leyes de la física. Pero los americanos no habían cambiado las leyes de la física. Simplemente las habían aplicado con más creatividad de la que nadie en el alto mando alemán había imaginado posible. El secreto no residía en el avión en sí, sino en dos innovaciones revolucionarias que la inteligencia alemana había pasado por alto o descartado como propaganda: el motor Merlin fabricado por Packard y los tanques de combustible desechables de papel diseñados por los británicos. El motor Packard V-1650-3 instalado en el P-51B no era simplemente una copia bajo licencia del Rolls-Royce Merlin. Era una versión mejorada, fabricada con tolerancias que superaban incluso las especificaciones originales británicas. Usando técnicas de producción en masa estadounidenses, refinadas en las plantas automotrices de Detroit, Packard había logrado algo notable: un motor que producía casi 1500 caballos de fuerza a nivel del mar, y, crucialmente, mantenía más de 1200 caballos a 9000 metros de altura gracias a su sobrealimentador de 2 etapas y 2 velocidades. Un especialista técnico alemán que examinó un P-51B, derribado cerca de Gütersloh en febrero de 1944, escribió en su informe, descubierto en los archivos de la Luftwaffe tras la guerra, que la instalación del motor era una obra maestra de eficiencia de ingeniería, que el sistema de intercambiador de calor por sí solo era más sofisticado que cualquier cosa en sus propios motores Daimler-Benz, pero que lo más notable era la calidad de producción. Cada componente maquinado con precisión de joyero, y sin embargo, les decían, los americanos construían 3 de esos motores por hora. Si eso era cierto, aquello ya no era una guerra de pilotos, sino de líneas de producción. Los tanques desechables representaban una solución todavía más elegante. Construidos con papel prensado impregnado en resina plástica, esos tanques auxiliares de más de 400 litros pesaban apenas 16 kilos vacíos, menos que la munición de una sola de las ametralladoras del Mustang. Ingenieros británicos habían desarrollado ese método de construcción laminada, capaz de contener combustible durante unas 5 horas antes de comenzar a deteriorarse, más que suficiente para las 2 horas y media de vuelo hasta Berlín. Los ingenieros alemanes habían experimentado con tanques auxiliares, pero su enfoque reflejaba una diferencia filosófica fundamental. Los tanques alemanes eran de metal, reutilizables, costosos y pesados, y degradaban tanto el rendimiento que los cazas que los llevaban quedaban vulnerables al ataque. Los tanques de papel americanos eran baratos, desechables y ligeros. Un P-51B con 2 tanques auxiliares podía volar hasta Berlín, soltarlos en segundos al entrar en combate y pelear con rendimiento completo. Un teniente coronel al mando de un grupo de caza explicó la revolución táctica en una sesión informativa de 1944. Los alemanes esperaban que administraran su combustible con cuidado para reservar lo suficiente para el combate y el regreso. Pero con los tanques desechables, podían quemar combustible como millonarios, navegar hasta Berlín con los tanques externos, soltarlos, y aún así conservar toda su carga interna para 30 minutos de combate a plena potencia, más el vuelo de regreso a casa.
Ya no volaban al límite. Tenían margen de sobra. Para entender el impacto psicológico del 6 de marzo de 1944, primero hay que comprender el trauma del 14 de octubre de 1943, el llamado Jueves Negro, cuando la octava Fuerza Aérea había intentado bombardear las fábricas de rodamientos de bolas en Schweinfurt sin escolta de caza de largo alcance. De 291 bombarderos B, 17 Fortaleza Volante, que cruzaron ese día hacia el espacio aéreo alemán. 60 fueron derribados y 138 dañados. Una tasa de pérdida del 20%, con más de 600 bajas entre las tripulaciones. La Luftwaffe había demostrado con brutal eficiencia que el bombardeo diurno sin escolta era insostenible. El general al mando de la octava Fuerza Aérea se vio obligado a suspender por completo las incursiones de penetración profunda. El general Adolf Galland, general de cazas de la Luftwaffe, declaró el 14 de octubre la mayor victoria de la aviación de caza en la guerra defensiva. En sus memorias de posguerra, tituladas El primero y el último, escribió que después de Schweinfurt, creían haber demostrado que el bombardeo de precisión diurno era un concepto fracasado, que los americanos tendrían que unirse a los británicos en el bombardeo nocturno, donde la precisión era imposible y el daño limitado. Habían ganado, según él, la batalla teórica. Pero Galland, brillante táctico como era, había cometido un error crucial de cálculo. Asumió que los americanos aceptarían las limitaciones de la tecnología existente, en lugar de desarrollar nuevas soluciones. Cuando comenzaron a llegar a su escritorio, en diciembre de 1943, los primeros reportes sobre un nuevo caza americano de alcance extraordinario los descartó. Cuando sus propios pilotos reportaron cazas monomotores sobre Hannover en enero de 1944, los acusó de estar viendo cosas. No fue sino hasta el 20 de febrero de 1944, el día de apertura de la llamada Gran Semana, que Galland comenzó a comprender la magnitud de la amenaza. Los americanos lanzaron 1,000 bombarderos con 835 cazas de escolta, incluyendo el primer despliegue a gran escala de P-51B. En los siguientes 5 días, la Luftwaffe perdió 262 cazas, y lo más crítico, 100 pilotos experimentados, un 17% de su fuerza veterana disponible. El hermano menor de Adolf Galland, al mando de un ala de caza, reportó después de esa gran semana que la aparición de los Mustang lo había cambiado todo. Antes, podían posicionarse fuera del alcance de los cazas enemigos y atacar metódicamente a los bombarderos. Pero ahora tenían que abrirse paso luchando a través de la escolta solo para llegar a los bombarderos, y después, luchar para salir. Cada misión se había convertido en una batalla por la supervivencia, desde el despegue hasta el aterrizaje. La mañana del 6 de marzo de 1944, amaneció clara y fría en el norte de Europa, clima perfecto para volar. En una base de la RAF en Inglaterra, las tripulaciones de tierra habían trabajado durante toda la noche, preparando al grupo de caza 357 para la misión más ambiciosa jamás intentada. La primera unidad de P-51 en escoltar a los bombarderos hasta Berlín y de regreso. El coronel al mando del grupo instruyó a sus pilotos a las 6 de la mañana. Hoy vamos a la Gran B. Todo el trayecto. Estarán sobre territorio enemigo durante 4 horas. Cualquier hombre que no crea que su avión está en perfectas condiciones debe abortar ahora, porque a estas distancias no habría segundas oportunidades. Nadie abortó, aunque el propio coronel tuvo que hacerlo poco después del despegue por problemas mecánicos, dejando a un mayor al mando de la histórica misión. A las 8:30, 730 bombarderos pesados comenzaron a despegar desde bases a lo largo de East Anglia. Detrás de ellos, 796 cazas se preparaban para proporcionar escolta por relevos, P-47 para la penetración inicial, P-38 para la fase intermedia, y Mustang, P-51 para la penetración más profunda y la escolta sobre el objetivo.
El Grupo 357 lanzó 48 P-51B, aunque solo 33 lograrían llegar hasta Berlín, tras problemas mecánicos y desafíos de navegación entre densas capas de nubes. En Alemania, las estaciones de radar de la defensa aérea del Reich comenzaron a detectar la enorme formación, mientras se reunía sobre el Mar del Norte. Los oficiales encargados del seguimiento en el Centro de Control de Caza responsable de la defensa de Berlín evaluaron inicialmente aquello como otra finta. Los americanos ya se habían acercado antes a Berlín, pero siempre habían virado para golpear objetivos en el oeste de Alemania. El comandante de la Segunda División de Caza, responsable de la defensa de Berlín, estudió el registro y tomó una decisión fatídica. Mantendría a sus cazas en tierra hasta que los bombarderos se comprometieran claramente con su objetivo. No tenía sentido desperdiciar combustible si aquello era otro engaño. A las 11:30, los bombarderos de vanguardia cruzaron hacia el espacio aéreo alemán cerca de Arnhem. Los P-47 de escolta entablaron combate con cazas alemanes que despegaban desde bases en Holanda y en el oeste de Alemania. Todo procedía según el patrón establecido. Los pilotos de la Luftwaffe atacaban con cautela, esperando el momento que sabían debía llegar, cuando la escolta americana alcanzara sus límites de combustible y tuviera que regresar. A la 1:05 de la tarde, mientras el flujo de bombarderos se acercaba a Berlín, el mayor Hans Kogler condujo a su formación mixta para interceptar lo que creían serían bombarderos sin escolta. Su fuerza consistía en 7 cazas nocturnos Bf-110, reasignados al servicio diurno, junto con 41 cazas monomotores Bf-109. Los controladores alemanes habían rastreado el regreso de los P-47 y asumieron que los bombarderos ahora estaban vulnerables. El mayor al mando de los 33 Mustang del Grupo 357 que habían llegado hasta Berlín, pese al clima difícil, describió después el momento en su informe de combate. Rompieron la capa de nubes y vieron bombarderos B-24 Liberator abajo y a su izquierda. Simultáneamente avistaron aproximadamente 40 aviones enemigos posicionándose para atacar, Bf-110 y Bf-109. No los habían visto todavía. Tenían ventaja de altitud y sorpresa total. La formación alemana, concentrada por completo en el flujo de bombarderos, jamás vio a los Mustang hasta que fue demasiado tarde. El líder americano se lanzó en picado contra los cazas enemigos, ordenando por radio soltar tanques y atacar. Un suboficial alemán que volaba uno de los Bf-109 de escolta sobrevivió al encuentro y lo describió después. Estaban en posición perfecta, comenzando apenas su picada de ataque contra los bombarderos, cuando trazadoras pasaron junto a su cúpula. Miró hacia arriba y vio cazas monomotores con insignias americanas cayendo sobre ellos desde lo alto. Era imposible. Estaban sobre Berlín. Su primer pensamiento fue que debían tratarse de aviones capturados, alguna especie de engaño. Pero entonces vio los tanques de combustible cayendo, decenas de ellos, y supo que aquellos eran cazas americanos reales, con un alcance que jamás habían imaginado posible. Lo que siguió no fue una batalla, sino una ejecución. Los cazas alemanes, sorprendidos por completo y fuera de posición, se dispersaron en confusión. En 12 minutos de combate, el Grupo 357 reclamó 20 aviones enemigos destruidos sin perder un solo P-51. El propio líder de la misión derribó un Bf-109 a baja altura cerca de Wittstock y después condujo a otros Mustang en un ataque de ametrallamiento contra un aeródromo alemán. En su finca, a 80 kilómetros al norte de Berlín, el mariscal del Reich Hermann Göring estaba almorzando cuando llegó la llamada del general de cazas, Adolf Galland. ¿Cazas americanos sobre Berlín? Cazas monomotores. Está equivocado, Galland, respondió Göring con sequedad. Revise sus informes de nuevo. Herr Mariscal del Reich, tengo confirmación visual de múltiples fuentes. Mustang P-51 están enfrentando a nuestros cazas sobre Potsdam en este mismo momento. La furia de Göring fue volcánica. Según un ayudante presente en ese momento,
El mariscal del Reich arrojó su copa de vino contra la pared y gritó que aquello era traición, sabotaje, que los pilotos mentían para encubrir su cobardía y que haría someter a consejo de guerra a cualquier hombre que hiciera semejantes afirmaciones. Pero aún mientras Göring rugía, la evidencia era innegable. Desde su propia finca podía ver las estelas de condensación sobre Berlín, escuchar el trueno distante de motores de aviación a plena potencia. Su ayudante testificaría después que Göring permaneció junto a la ventana casi una hora, observando el cielo, sin decir palabra. Esa noche, Göring emitió la orden más infame de toda la guerra aérea. Cualquier piloto que afirmara haber visto cazas americanos monomotores sobre Berlín debía ser arrestado por cobardía y por difundir propaganda derrotista. El alcance máximo de los cazas americanos era el Ruhr, y eso, declaraba, era un hecho científico. Esa orden generó caos en unidades de caza que ya se tambaleaban por sus pérdidas. Pilotos que acababan de sobrevivir al combate contra los P-51 ahora eran amenazados con consejo de guerra por reportar lo que habían visto. Varios comandantes de escuadrón, incluido un mayor de apellido Graf, simplemente ignoraron la orden e indicaron a sus pilotos que reportaran cazas bimotores en sus informes de combate. El general Galland, en una acalorada reunión en el Ministerio del Aire el 8 de marzo, presentó a Göring un trozo del tanque desechable de un P-51, claramente marcado como fabricado en Estados Unidos y recuperado de un campo cerca de Magdeburgo. La respuesta de Göring pasó a formar parte de la leyenda de la Luftwaffe. No le importaba si le traía un Mustang entero en bandeja de plata. Los americanos no podían escoltar hasta Berlín. Era científicamente imposible. Fue en ese momento, según las memorias de Galland, cuando supo que Alemania había perdido la guerra. Más tarde, en Nuremberg, el propio Göring admitiría que cuando vio cazas americanos sobre Berlín, supo que todo estaba acabado. Para los pilotos alemanes individuales, la aparición de los Mustang sobre Berlín representó no solo una sorpresa táctica, sino una crisis existencial. Eran hombres a quienes se les había dicho repetidamente que defendían una fortaleza inexpugnable, que la ciencia y la ingeniería alemanas eran superiores a cualquier cosa que los aliados pudieran producir. Un comandante de escuadrón escribió en su diario el 7 de marzo de 1944 que el día anterior lo había cambiado todo. Siempre habían sabido dónde estaban a salvo, dónde podían reagruparse, dónde podían atacar sin interferencia. Esa certeza había desaparecido. Si podían llegar hasta Berlín, podían llegar a cualquier parte. Ya no eran cazadores, sino presa, incluso sobre su propia capital. El impacto psicológico se amplificaba por la calidad del oponente. El P-51B no solo estaba presente sobre Berlín, era dominante. Su motor Merlin le daba una velocidad máxima de 703 km por hora a 7.500 metros, más rápido que los 621 km por hora del Bf-109 GG6 a esa misma altitud. Su ala de flujo laminar le proporcionaba un manejo excepcional en gran altitud. Sus ametralladoras de calibre .50 entregaban una potencia de fuego concentrada, y lo más crucial, sus pilotos llegaban frescos, no fatigados por horas de combate en el límite de sus reservas de combustible. Champa. Un teniente alemán de otro grupo de caza que sobrevivió a un encuentro con los P-51 el 9 de marzo, describió la experiencia. Llegaban desde arriba y desde atrás, siempre con ventaja de altitud. Cuando giraban para enfrentarlos, los Mustang trepaban en vertical y se alejaban. Tenían la potencia para ir en vertical siempre que quisieran. Cuando intentaban escapar en picado, los seguían con facilidad. Peleaban como si tuvieran combustible ilimitado, haciendo múltiples pasadas, persiguiéndolos hasta baja altitud. Estaban acostumbrados a cazas americanos que debían cuidar su combustible, que hacían una sola pasada y regresaban a casa. Estos Mustang jugaban con ellos como gatos con ratones. La aparición de los Mustang sobre Berlín coincidió con, y aceleró, otra crisis que estrangulaba lentamente a la Luftwaffe: la escasez de combustible.
Alemania siempre había dependido de la producción de combustible sintético, convirtiendo carbón en gasolina de aviación mediante el proceso de hidrogenación Bergius, que requería enormes plantas industriales vulnerables al bombardeo de precisión. Antes de marzo de 1944, esas plantas de combustible sintético habían estado en gran medida inmunes al ataque. Estaban demasiado lejos de Inglaterra para un bombardeo preciso con escolta de caza. El Mustang cambió esa ecuación de la noche a la mañana. El 12 de mayo de 1944, la octava Fuerza Aérea lanzó su primer gran ataque contra la planta de combustible sintético de Leuna, a poco más de 160 kilómetros al suroeste de Berlín. 800 bombarderos escoltados por 735 cazas, incluyendo 298 P-51, entregaron 1.718 toneladas de bombas con una precisión sin precedentes. La producción en Leuna cayó un 90% de la noche a la mañana. Para junio de 1944, la producción alemana de combustible de aviación había caído de 175.000 toneladas mensuales a 35.000. Para septiembre, había bajado a apenas 7.000 toneladas, suficiente apenas para 500 salidas diarias en todos los frentes combinados. Los vuelos de entrenamiento fueron cancelados por completo. Los nuevos pilotos eran enviados al combate con apenas 50 horas de vuelo total, comparado con las 250 horas que habían sido el estándar en 1942. Un piloto veterano transferido del Frente Oriental a la defensa del Reich describió la situación en deterioro. Para el verano de 1944, estaban limitados a un vuelo de entrenamiento por semana, después uno por mes, después ninguno. Los nuevos pilotos llegaban a sus unidades sin haber disparado nunca sus armas en vuelo, sin haber practicado nunca vuelo en formación, sin haber participado nunca en combate simulado. Eran corderos al matadero. La escasez no era solo de combustible, sino de experiencia, de confianza, de todo lo que hace a un piloto de caza. La verdadera magnitud del impacto del Mustang se hizo evidente el 6 de junio de 1944, el día D. La mayor invasión anfibia de la historia requería una superioridad aérea absoluta sobre las playas. Los aliados volaron 14.674 salidas ese día. La Luftwaffe apenas logró 319, perdiendo 35 aviones en el proceso. Sobre las propias playas de la invasión, solo 2 cazas alemanes aparecieron durante todo el día. Un coronel al mando de un ala de caza condujo el único ataque de la Luftwaffe sobre las playas de la invasión. Junto a su compañero de ala, hizo una única pasada de ametrallamiento sobre la playa Sword antes de ser ahuyentado por Spitfire. En sus memorias de posguerra, escribió que solo 2 aviones fue todo lo que pudieron reunir contra la mayor invasión de la historia, no por falta de valor, sino porque les faltaba combustible, les faltaban aviones, y sobre todo, les faltaba superioridad aérea. Los Mustangs se la habían arrebatado meses antes, no sobre Normandía, sino sobre Berlín. Con desesperación, la Luftwaffe desarrolló tácticas cada vez más suicidas. El concepto de grupo de asalto, o Sturmgruppe, ejemplificaba esa desesperación. Se modificaron cazas FW U-190, A-8 con blindaje adicional, cañones de 30 milímetros y parabrisas reforzados, convirtiéndolos en tanques voladores que atravesaban las pantallas de caza para atacar a los bombarderos a quemarropa. Un mayor que había tomado el mando de esas unidades el 27 de junio de 1944, se convirtió en el más famoso defensor de esas tácticas. El 7 de julio de 1944, lideró un ataque masivo contra bombarderos B-24 cerca de Leipzig. Los F-190 fuertemente blindados lograron destruir un escuadrón entero de 12 B-24 en menos de un minuto. Pero el costo fue catastrófico. De los cazas de asalto lanzados, 9 fueron derribados y 3 aterrizaron de emergencia. Los Bf-109 de escolta les fue todavía peor contra la escolta de Mustang.
Uno de los pocos pilotos de esas unidades que sobrevivió a múltiples misiones describió la realidad. Volaban en ataúdes. El blindaje que se suponía debía protegerlos los volvía tan lentos que los Mustang podían hacer múltiples pasadas de disparo con toda calma. La orden era embestir si sus armas se atascaban. Pero ¿cómo podían embestir si ni siquiera podían alcanzar a los bombarderos a través de la pantalla de cazas? Cada misión era ruleta rusa con todas las recámaras cargadas. La última esperanza de Alemania residía en una tecnología revolucionaria: el Messerschmitt. Me-262 Schwalbe, el primer caza a reacción operativo del mundo. Con una velocidad máxima de más de 860 km por hora, era 160 kilómetros más rápido que el P-51D. En manos de pilotos experimentados podría haber cambiado el curso de la guerra aérea, pero el Me-262 llegó demasiado tarde y en muy pocos números. Más críticamente, la insistencia de Hitler en que se usara como bombardero relámpago en lugar de caza interceptor desperdició meses preciosos. Para cuando hubo cantidades significativas disponibles para operaciones de caza, a finales de 1944, a la Luftwaffe le faltaba el combustible para entrenar pilotos en su operación y los aeródromos para operarlos con seguridad. Adolf Galland, destituido de su cargo de general de cazas por sus críticas a las políticas de Hitler, recibió el mando de una unidad de élite de reacción formada en febrero de 1945. Incluso con los mejores pilotos supervivientes de Alemania, volando el caza más avanzado del mundo, no pudieron superar la abrumadora superioridad numérica de las fuerzas aliadas. Galland mismo describió la futilidad. Despegaban, derribaban uno o dos bombarderos o cazas y aterrizaban para encontrar su aeródromo bajo ataque de los Mustang. Los cazaban en tierra, sorprendiendo a los Me-262 durante sus vulnerables fases de despegue y aterrizaje. Por cada minuto que ellos estaban en el aire, los Mustang estaban sobrevolando durante una hora. La tecnología sin números, combustible e infraestructura era inútil. Para el otoño de 1944, la Luftwaffe experimentaba lo que los historiadores llamarían después la muerte del experto. Los pilotos veteranos, que habían acumulado decenas o incluso cientos de victorias, morían más rápido de lo que podían ser reemplazados. La aparición de los Mustang en las profundidades de Alemania significaba que ya no había un espacio seguro para entrenar reemplazos, ningún sector tranquilo donde los novatos pudieran ganar experiencia. Las estadísticas cuentan una historia sombría. En 1940, los nuevos pilotos de la Luftwaffe recibían 250 horas de entrenamiento de vuelo antes del combate. Para 1944, eso se había reducido a 80 horas. Para principios de 1945, algunos pilotos eran enviados al combate con apenas 20 horas en su tipo de avión. Mientras tanto, los pilotos americanos que llegaban a Inglaterra tenían entre 400 y 500 horas de vuelo, incluyendo 100 horas en su tipo específico de avión y un entrenamiento extenso de tiro. Un piloto alemán que sobreviviría a terribles quemaduras cuando su Me-262 se estrelló al despegar en abril de 1945, reflexionaría después que estaban enviando niños a la muerte, muchachos que apenas podían volar en formación esperados, a enfrentar a pilotos de Mustang con cientos de horas de combate. No era combate, era asesinato. Dejó de mirar los rostros de los pilotos de reemplazo, porque sabía que la mayoría estarían muertos en una semana. Las tasas de pérdida confirman esa evaluación. En enero de 1945, la esperanza de vida promedio de un nuevo piloto de caza de la Luftwaffe era de 7 misiones. Algunas unidades experimentaron una rotación del 100% en un solo mes. Un ala de caza otrora de élite perdió 82 pilotos en los primeros 3 meses de 1945, mientras solo reclamaba 41 victorias. Mientras la Luftwaffe se desangraba en los cielos, el bombardeo americano destruía sin descanso la producción de aviones alemana. El largo alcance del Mustang significaba que ninguna fábrica estaba a salvo.
Los grandes centros de producción en Regensburg, Augsburgo, Wiener Neustadt y Leipzig fueron golpeados repetidamente con precisión devastadora. Albert Speer, ministro de Armamento y Producción de Guerra del Reich, testificó después de la guerra que el Mustang permitió a los americanos mantener una presión continua sobre su industria aeronáutica. Reparaban una fábrica, reanudaban la producción, y en cuestión de días volvía a ser destruida. Comenzaron a dispersar la producción hacia cuevas y bosques, pero eso aumentó los costos y redujo la eficiencia en un 75%. Producían más casas en 1944 que en 1943, pero no lograban producirlos con la rapidez suficiente para reemplazar las pérdidas, y no tenían ni el combustible para volarlos, ni los pilotos para hacerlo. El 1 de enero de 1945, la Luftwaffe lanzó la Operación Bodenplatte, un ataque sorpresa masivo contra aeródromos aliados en Bélgica y los Países Bajos. 900 cazas, prácticamente toda la fuerza restante de la Luftwaffe en el oeste, despegaron al amanecer. Muchos pilotos volaban su primera misión de combate. La mayoría nunca había volado en formaciones mayores de 4 aviones. El ataque logró una sorpresa táctica completa, destruyendo 305 aviones aliados en tierra. Pero el costo fue catastrófico. La Luftwaffe perdió 271 aviones, y más críticamente, 213 pilotos, incluyendo a muchos líderes irreemplazables. El mayor Hans Kogler, quien sobrevivió a esa misión, la llamó la cabalgata de la muerte de la Luftwaffe. Destruyeron aviones que los americanos reemplazaron en una semana, perdieron pilotos que jamás podrían reemplazar y, peor aún, quemaron sus últimas reservas de combustible. Después de Bodenplatte, eran una fuerza agotada, incapaces incluso de fingir que disputaban los cielos. A medida que avanzaba 1945, la Luftwaffe dejó de existir como fuerza efectiva. Pilotos individuales aún volaban salidas individuales, pero las operaciones coordinadas eran imposibles. La aparición de Mustang sobre cualquier aeródromo alemán significaba destrucción probable. Los pilotos comenzaron a negarse a volar, no por cobardía, sino por el reconocimiento lógico de que despegar significaba una muerte segura, sin ninguna posibilidad de afectar el resultado de la guerra. El costo psicológico fue devastador. Un piloto que alguna vez había escrito con entusiasmo sobre defender el Reich, hizo su última anotación de diario que se conserva. Había perdido a innumerables amigos en su unidad, muchachos que él mismo había entrenado, muchachos con los que había volado, muchachos a los que había amado como hermanos, todos muertos. ¿Para qué? Ya ni siquiera podían alcanzar a los bombarderos. Los Mustang estaban en todas partes. Eran los dueños del cielo. Él ya no era un piloto de caza, era un blanco esperando ser eliminado. Los propios registros de la Luftwaffe, capturados después de la guerra, cuentan la historia en cifras contundentes. En enero de 1944, había 2.395 pilotos de caza disponibles para operaciones. En junio de 1944, el mes del día D, 1523. En enero de 1945, 742. En abril de 1945, apenas unos 200 pilotos de caza aún volaban. De los pilotos de la Luftwaffe operativos, el 1 de enero de 1944, menos del 5% sobrevivió a la guerra sin heridas. La aparición de los Mustang sobre Berlín había desatado una aniquilación completa que consumió a toda una generación de aviadores alemanes. Después de la guerra, los pilotos sobrevivientes de la Luftwaffe fueron notablemente francos sobre el impacto del Mustang. Adolf Galland, pese a su destitución en tiempos de guerra y sus conflictos con el liderazgo nazi, siguió siendo una de las voces más respetadas sobre la derrota de la Luftwaffe. En una entrevista de 1954, declaró que el Mustang P-51 había sido el arma decisiva en la guerra aérea sobre Alemania. No era el mejor caza en cada categoría. El Spitfire giraba mejor, el FW-190 rodaba mejor. El
E-262 era más veloz, pero el Mustang era muy bueno en todo y podía volar a cualquier parte. Una vez que apareció sobre Berlín, supieron que la guerra estaba perdida. Era como una partida de ajedrez donde de pronto el oponente tenía reinas que podían moverse a cualquier casilla del tablero. Un piloto que sobreviviría a terribles quemaduras y llegaría a ser jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de la Alemania de posguerra, reflexionó de manera igualmente contundente. El Mustang no solo había derrotado a la Luftwaffe, había destruido el concepto mismo de la superioridad aérea alemana. Habían construido toda su estrategia defensiva sobre la suposición de que la propia Alemania estaba más allá del alcance de los cazas monomotores. Cuando esa suposición demostró ser falsa, todo se desplomó. No fue solo una derrota táctica, fue una catástrofe estratégica de la que jamás se recuperaron. El impacto estadístico del P-51 Mustang en la guerra aérea sobre Europa puede medirse en cifras contundentes. Los Mustang reclamaron 4.950 victorias aéreas en Europa, además de 4.131 aviones enemigos destruidos en tierra, lo que representó casi el 49% de todas las reclamaciones de cazas de las fuerzas aéreas del ejército estadounidense en el teatro europeo. La tasa de pérdida en combate del P-51 era del 1,2% por salida, mientras que la tasa de pérdida de cazas de la Luftwaffe alcanzó el 18% hacia 1945. La tasa de bajas de bombarderos antes del Mustang era del 9,1% por misión. Después del Mustang, cayó al 2,5%, una reducción del 68% en las bajas entre las tripulaciones de los bombarderos. En cuanto al alcance, el radio de combate del Thunderbolt era de unos 600 kilómetros. El del Lightning, de 725. El del P-51B, con tanques desechables, alcanzaba los 1.000 kilómetros. El del P-51D, 1.200, cubriendo el 100% del territorio alemán. En producción, se fabricaron en total 15.686 Mustang, a un ritmo máximo de 320 por mes, frente a una producción alemana de cazas de 25.860 unidades en 1944. Con nunca más de 1.500 operativos en un momento dado. La aparición de los Mustang sobre Berlín representó algo más que una victoria táctica. Fue una revolución estratégica en la guerra aérea. Por primera vez en la historia, una nación podía proyectar poder aéreo decisivo sobre la totalidad del territorio de otra gran potencia. El general Karl Spaatz, al mando de las Fuerzas Aéreas Estratégicas estadounidenses en Europa, escribió en su informe posterior que el P-51 Mustang les había dado supremacía aérea sobre Europa, no simple superioridad aérea, que implica una disputa continua, sino supremacía total. Para la primavera de 1944, podían golpear cualquier objetivo en cualquier momento con pérdidas aceptables. Aquello no era solo una ventaja militar, sino un arma psicológica. La moral alemana, tanto militar como civil, se derrumbó cuando comprendieron que podían llegar a cualquier lugar, en cualquier momento. El Mustang desató una cascada de efectos estratégicos. Parálisis industrial. Ninguna fábrica alemana estaba segura. La producción tuvo que dispersarse en instalaciones ocultas e ineficientes. Aceleración de la crisis de combustible. Las plantas de combustible sintético, antes inalcanzables, fueron destruidas metódicamente, creando una espiral mortal. Menos combustible significaba menos entrenamiento de pilotos, lo que significaba más pérdidas en combate, lo que significaba aún menos combustible disponible para entrenamiento. Supremacía aérea táctica. Con la Luftwaffe expulsada de los cielos, las fuerzas terrestres aliadas podían operar con impunidad. La ruptura desde Normandía, la carrera a través de Francia, el cruce del Rin, todo fue posible porque las fuerzas alemanas solo podían moverse de noche. Y colapso psicológico, la aparición de cazas americanos sobre la capital del Reich, hizo añicos el mito de la invencibilidad alemana. El impacto sobre los ases más célebres de Alemania fue particularmente revelador.
Un mayor con 72 victorias fue derribado por P-51 el 17 de septiembre de 1944, tras haber sobrevivido a 452 misiones de combate, solo para ser sorprendido por los Mustang mientras se formaba para un ataque. Un coronel con 123 victorias fue derribado por P-38 el 11 de mayo de 1944. Prueba de que incluso los cazas americanos más antiguos se volvían letales conforme declinaba la calidad de los pilotos alemanes. Para el final de la guerra, de los 107 pilotos alemanes que habían alcanzado 100 o más victorias, 95 estaban muertos, gravemente heridos o capturados. El Mustang no solo había derrotado a la Luftwaffe, había aniquilado su memoria institucional. Al comenzar 1945, la Luftwaffe existía más en el papel que en la realidad. Los aviones se escondían en bosques, se camuflaban como falsas granjas o se dispersaban en tramos de autopista. Los pilotos vivían como animales acosados, moviéndose constantemente para evitar a los omnipresentes Mustang. El miedo a los Mustang se había vuelto tan generalizado que muchos pilotos abortaban misiones ante el primer reporte de cazas de escolta. Un teniente con 99 victorias fue derribado y muerto el 23 de diciembre de 1944, a una sola victoria de convertirse en as centenario. Su compañero de ala reportó que 6 Mustang lo habían atacado desde arriba y desde atrás, que él nunca tuvo oportunidad, que lo siguieron en su caída, disparando sin cesar, y que incluso después de que su avión ardiera en llamas, siguieron disparando. Esa crudeza era nueva. A principios de la guerra había existido cierto grado de caballerosidad. Los pilotos que saltaban en paracaídas generalmente no eran atacados. Los aviones dañados que intentaban retirarse a veces podían escapar. Pero para 1945, los pilotos americanos habían visto morir a demasiados amigos. Sabían que el final de la guerra estaba cerca y querían asegurarse de que la Luftwaffe nunca pudiera recuperarse. El éxito del P-51 no fue solo un triunfo de diseño, sino de producción. Las plantas de North American Aviation en Inglewood, California, y Dallas, Texas, alcanzaron tasas de producción que parecían imposibles según los estándares alemanes. En su pico de producción en 1944, North American completaba un Mustang cada 63 minutos. La línea de montaje, adaptada de la manufactura automotriz, dividía la construcción en estaciones especializadas. Los trabajadores se convertían en expertos en tareas individuales, alcanzando velocidades y precisión imposibles con los métodos tradicionales de fabricación de aviones. Un supervisor de producción de la planta de Inglewood describió el sistema. Tenían amas de casa instalando cables de control, adolescentes remachando paneles de ala, hombres demasiado mayores para el reclutamiento ensamblando motores. Ninguno había construido jamás un avión antes de la guerra, pero el sistema estaba tan bien diseñado que en cuestión de semanas producían trabajo perfecto. Tenían control de calidad en cada estación, y si algo no estaba bien, la línea se detenía hasta corregirlo. El contraste con la producción alemana era marcado. A medida que el bombardeo aliado forzaba la dispersión, los aviones alemanes se ensamblaban en cuevas, bosques y minas abandonadas, componentes distintos fabricados a cientos de kilómetros de distancia entre sí. Control de calidad imposible, con frecuencia trabajadores esclavos que tenían todo el incentivo para sabotear la producción. El éxito del P-51 sobre Berlín tuvo implicaciones que se extendieron mucho más allá del teatro europeo. Demostró que el poder aéreo podía proyectarse globalmente, que la distancia ya no era una barrera para el alcance americano. Esa lección no pasó desapercibida para Japón, que vio encogerse su perímetro defensivo, mientras los cazas americanos de largo alcance permitían campañas de bombardeo contra las propias islas de origen. Stalin también tomó nota. Los pilotos soviéticos que volaron P-51 recibidos por préstamo y arriendo quedaron impresionados por su alcance y fiabilidad,
y la Fuerza Aérea Soviética comenzó a desarrollar cazas de escolta de largo alcance, comprendiendo que los conflictos futuros requerirían proyección de poder a grandes distancias. Pero el legado más profundo del Mustang fue doctrinal. Demostró que la superioridad aérea no consistía únicamente en controlar el espacio aéreo sobre el campo de batalla, sino en controlar el espacio aéreo sobre naciones enteras. Cada fuerza aérea moderna construye su estrategia alrededor de esa lección, demostrada por primera vez cuando los cazas americanos aparecieron sobre Berlín, el 6 de marzo de 1944. Detrás de las estadísticas y los análisis estratégicos, había seres humanos, hombres jóvenes, la mayoría apenas entrados en la veintena, que se encontraban en circunstancias extraordinarias. Para los pilotos americanos, aquello fue una reivindicación. Un teniente escribió a casa que habían volado sobre la capital de Hitler ese día, que despegaron desde Inglaterra, cruzaron toda Alemania, sobrevolaron Berlín en círculos como si fueran los dueños, porque lo eran, y volaron de regreso a casa. 2 años antes, los nazis bombardeaban Londres. Hoy eran ellos los dueños del cielo sobre Berlín. Para los pilotos alemanes, fue desesperación. Un comandante escribió a su esposa que los había visto ese día. Cazas americanos sobre Berlín, cazas monomotores. Era imposible, pero los había visto con sus propios ojos. Si podían llegar a Berlín, podían llegar a cualquier parte. Ya no quedaba ningún lugar seguro en Alemania. ¿Cómo le explicaba que no esperaba sobrevivir a aquello? Que todo en lo que habían creído estaba equivocado. Para los civiles alemanes, fue el principio del fin de la ilusión. Una berlinesa escribió en su diario que les habían dicho que los americanos eran débiles, que su sociedad jamás podría igualar la fuerza alemana. Ese día había visto cazas americanos sobrevolando en círculos, mientras su tan alabada Luftwaffe estaba en ninguna parte. Todo lo que les habían dicho eran mentiras, y si habían mentido sobre eso, ¿qué más habrían mentido? Para las tripulaciones de bombarderos aliados, fue la salvación. Un artillero de torreta ventral en un BE-17 recordó que ver a los Mustang formarse junto a ellos mientras se acercaban a Berlín lo hizo llorar. No le daba vergüenza admitirlo. Por primera vez desde que había comenzado a volar misiones, pensó que quizás podría sobrevivir a esa guerra. Esos pequeños amigos de gran alcance habían salvado a miles como él. Cuando terminó la guerra, la magnitud completa de lo que el Mustang había logrado se hizo evidente. La Luftwaffe, que había entrado en guerra siendo posiblemente la fuerza aérea más poderosa del mundo, había dejado de existir como fuerza de combate efectiva. Las cifras son asombrosas. Aproximadamente 45.000 aviones de la Luftwaffe, perdidos entre 1944 y 1945. Aproximadamente 15.000 pilotos muertos. Menos del 5% de los pilotos operativos en enero de 1944 sobrevivió la guerra sin heridas. Esas cifras representan no solo una derrota militar, sino un colapso social. Hermann Göring, en su juicio en Nuremberg, fue preguntado cuándo supo que Alemania había perdido la guerra. Su respuesta se convirtió en una de las declaraciones más citadas del conflicto. Cuando vio cazas americanos sobre Berlín, el juego había terminado. Todo lo que vino después fue solo demora. Solo más jóvenes muertos sin ningún propósito. Cuando el mayor Hans Kogler vio esos primeros Mustangs sobre Brandeburgo el 6 de marzo de 1944, fue testigo de algo más que cazas enemigos. Fue testigo del futuro de la guerra aérea. El P-51 Mustang había demostrado que la tecnología podía superar la distancia, que la capacidad industrial podía triunfar sobre la habilidad individual, que un enfoque metódico podía vencer al brillante pero improvisado. Los conmocionados pilotos alemanes que se encontraron con los Mustang sobre Berlín no solo enfrentaban un avión superior, enfrentaban el poder combinado industrial, tecnológico y organizativo de Estados Unidos, proyectado a través de un océano y hasta las profundidades mismas de su patria. En el análisis final, el P-51 Mustang
hizo mucho más que escoltar bombarderos o derribar casas alemanes. Destrozó las últimas ilusiones de un régimen construido sobre mentiras de superioridad racial y destino nacional. Demostró que las sociedades libres, pese a su aparente caos e ineficiencia, podían organizarse, innovar y proyectar poder de manera más efectiva que los estados totalitarios. Curiosamente, muchos de los pilotos alemanes que sobrevivieron a la conmoción de los Mustangs sobre Berlín ayudarían después a construir la Fuerza Aérea de la Alemania democrática de posguerra, aliada precisamente con la nación cuyos cazas habían destruido a sus camaradas. Uno de ellos llegaría a ser jefe de Estado Mayor de la nueva Fuerza Aérea Alemana y presidente del Comité Militar de la OTAN. Esa transformación, de enemigos mortales a aliados firmes, fue quizás la conmoción más profunda de todas. Los Mustang que habían aparecido sobre Berlín no solo habían traído destrucción, a la larga habían traído liberación. Los pilotos alemanes que se habían conmocionado con su aparición en 1944 terminarían comprendiendo, con el tiempo, que esos cazas americanos los habían liberado de un régimen criminal que los había conducido al desastre. La última palabra pertenece a Adolf Galland, quien había negado, luego presenciado, y finalmente sobrevivido a la embestida del Mustang. En 1984, en una reunión de pilotos de caza americanos y alemanes en San Antonio, Texas, levantó una copa hacia sus antiguos enemigos y dijo que los habían conmocionado cuando sus Mustang aparecieron sobre Berlín, que los habían conmocionado con su industria, su tecnología, su determinación, pero que la mayor conmoción llegó después de la guerra, cuando los ayudaron a reconstruirse, cuando los protegieron de la agresión soviética, cuando se convirtieron en sus amigos. Los Mustangs sobre Berlín no solo habían terminado una guerra, habían comenzado una paz, y por eso, los que sobrevivieron estarían eternamente agradecidos. Si esta historia te dejó pensando, ayúdanos a compartirla. Dale like a este video ahora mismo. Suscríbete al canal Historias del Frente Mundial y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de las historias que compartimos cada semana sobre los hombres, las máquinas y los momentos que decidieron el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo, y gracias por acompañarnos en esta historia sobre el día en que el cielo sobre Berlín cambió para siempre.